Hola a todos, ¿cómo están? Estos son los titulares de hoy. Ni pagando, Forspoken califica como juego decente. Ya salieron las reviews y análisis de Forspoken y tiene nota amarilla. A pesar de los pagos, ni eso lo salvó. ¿Por qué digo que estas notas se pagan? Pues te daré los datos. The Last of Us 1 pudo haber tenido un DLC relativo a la madre de Ellie. Y las ventas de The Last of Us 1 se dispararon un 200% después del estreno de la serie en HBO. Adicionalmente, una curiosidad. Sonic pudo haber sido en su origen un niño de pelo azul según su dibujante original. De todo eso y mucho más vamos a hablar en este video. No te olvides de darle like, suscribirte, campanita y compartir. Estas son las noticias de Diego Colegamer y ahora sí comenzamos con el video. Muy buenos días, tardes y noches en donde sea que nos estés viendo hoy. Bienvenidos al canal de Diego Colegamer, donde hablamos de videojuegos, en especial Nintendo y Xbox. Hoy tenemos las noticias del día. La primera de todas es el titular principal. Las notas amarillas de Forspoken. A pesar de haber pagado por nota, no llegó ni siquiera una nota de juego decente. Como les acabo de decir, ya salieron las notas de Forspoken, el primer exclusivo de PlayStation 5 del año. De los pocos anunciados que tienen, ojo con eso. Teniendo un recibimiento dividido entre todos los críticos. Muchos hablan de que es una idea buena, pero mal ejecutada, tanto a nivel jugable como técnico. O sea, no acertó ni en lo jugable ni en lo técnico, lo que le hizo merecedor de una calificación de 68 en Metacritic. Ya saben que yo no me fío mucho de esta página, pero en un promedio general pues sirve de algo para darnos una idea de cómo son las cosas. Y cuando pagas por nota y tienes notas bajas, imagínate cómo van los tiros. ¿Por qué digo que estas notas son pagas? Porque está contrastado. Revisen cuando quieran, cuando puedan, que hay un porcentaje de estos medios de comunicación que dan las notas que son medios fantasmas, son medios que no existen, no tienen página web, no tienen redes sociales, no existen. Y en su historial tienen siempre dándoles notas de 100 a cualquier juego de Sony y 0 a cualquier juego de la competencia. O sea, cualquier juego que no sea de Sony, estos medios le dan una nota de 0 y a todos los que son de Sony le dan 100. Por eso digo que estos entes son simplemente medios pagados para subir o bajar notas dependiendo de quién les pague. Está a la vista, todo el mundo lo puede ver, son notas públicas y más claro el agua. Y si estás en contra, te recomiendo que lo revises tú mismo antes de escribirme algo en los comentarios. Además, esto es una práctica común en la industria, no hay nada inventado en esto, así que antes de ponerse a pelear, recuerden que los videojuegos son un entretenimiento, un arte, y no es una iglesia ni el ejército de tu país, que hay gente que se pone como loca cuando se le dicen estas cosas. En fin, la primera decepción del año exclusivo de PlayStation, Forspoken de Square Enix. Raro porque está una compañía buena, pero bueno, así son las cosas. Ahora vamos a una doble noticia sobre The Last of Us, una sobre curiosidad y otra sobre venta. La primera es que pudo existir en el primer The Last of Us un DLC relacionado a la madre de Ellie. Neil Druckmann, el director de los juegos, contó que había escrito una historia muy linda sobre la mamá de Ellie, muy digna e interesante, mejor dicho, ya después de que se había distribuido las copias del juego, y casi le agregan como un mini corto o una mini película en algún DLC. Vaya película en The Last of Us. Bueno, no voy a meter con él porque es uno de mis videojuegos favoritos de esa generación. De hecho, el PlayStation 3 valió la pena por los 3 Uncharted y por The Last of Us 1, a mi parecer. Y compré el PlayStation 4 solo para jugar The Last of Us 2. En fin, nunca llegó a suceder esta idea del DLC sobre la mamá de Ellie, pero sí dijo que vamos a poder ver esto en la serie, así que van a incluir esa inspiración que tuvo Druckmann después del lanzamiento del juego para relatar la historia de la madre de Ellie. Y hablando de la serie, nos lleva el siguiente titular sobre las ventas que ha tenido The Last of Us parte 1 repuntadas a raíz del estreno de la serie. Los charts de Inglaterra y Estados Unidos indican un incremento en las ventas de The Last of Us Part 1, hasta un 200% gracias al estreno de la serie. Bueno, se le atribuye a eso, pero esto no me sorprende para nada, ya que es algo común en la industria del entretenimiento. Ya vimos lo que pasó con el Cyberpunk 2077 cuando se lanzó la serie en Netflix Cyberpunk Edge Runners. Las ventas se dispararon y se convirtió de nuevo en un éxito total del juego. Y así muchas otras franquicias que van de la mano de un anime con un juego, o un juego que va de la mano con un anime, y así en muchas otras cosas. Aparte que también estos datos son muy creíbles porque justamente yo estaba viendo esta semana para comprar The Last of Us 1 en PC para que mi novia lo juegue, porque ella se interesó en querer jugarlo, ya que nos escuchaba siempre a mí y a mis primos hablando sobre lo bueno que era The Last of Us 1. Le dio curiosidad, preguntó si estaba en PC y fuimos a comprárselo. Así que en todo lo que está pasando con la serie hace que se hable de The Last of Us 1 y hace que la gente se interese en probar ese juego, que todo el mundo lo tenemos como de culto.
Raro que no pase lo mismo con el 2, pero bueno, seguimos con la última noticia o curiosidad. Claro, sin antes no felicitar a la gente de Naughty Dog y la gente de HBO y todo eso, que está teniendo mucho éxito con la serie y el juego The Last of Us. Y este es el último titular del día. Resulta ser que Naoto Oshima, ilustrador que generó los diseños originales de Sonic, ahora, 30 años después, mostró unos dibujos, me imagino que los encontró por ahí, que dejo en pantalla ahora, donde muestra que originalmente Sonic sería un niño de pelo azul que junto a su hermano de pelo rojo protegerían el mundo de los sueños. Irónicamente, también en el Sonic Frontiers estamos protegiendo algo así de un mundo onírico de los sueños o cibernético, pero bueno, no sé si tenga algo que ver. Y eso terminó siendo después Sonic el erizo y el hermano de pelo rojo, pues obviamente Knuckles. Por suerte para nosotros, porque es uno de los personajes más geniales e inspiradores del medio y uno de mis favoritos personales. Por cierto, ayer terminé Sonic Frontiers, me encantó, se viene pronto un análisis, review y recomendación en el canal, así que atento, no olvides suscribirte para que lo veas. ¿Qué te parecieron las noticias del día? ¿Vas a comprar Forspoken? ¿Te gusta The Last of Us? ¿Hubieras querido que Sonic fuera humano? Respóndeme esas preguntas en los comentarios. Por ahora me voy despidiendo, no te olvides de darle like, suscribirte, compartir y compartir si te gustaron estos contenidos. Este fue el canal de Diego Colegamer y nos vemos en un próximo video.